Masa es una magnitud fundamental en el sistema internacional. La masa es una medida de la inercia. ¿Sí? Después nos vamos a inercia. También podemos poner en el sistema internacional se mide en kilogramos. Otras unidades, gramos, UTM. Después viene el concepto de inercia. Es una propiedad que poseen todos los cuerpos. No es una magnitud. También podemos decir que mide la oposición al estado de equilibrio, quedaría mejor. Al estado de equilibrio. Después vamos a ver los estados de equilibrio. Cuando hablemos de estados de equilibrio, nos vamos a referir al movimiento rectilíneo y uniforme, equilibrio estático. O sea, cuando el cuerpo está quieto. En ambos casos, lo que tenemos en común es que la aceleración total, aceleración instantánea, es igual a 0. El movimiento rectilíneo y uniforme es un movimiento que podemos decir que representa el equilibrio dinámico. Para poder resolver los problemas en cinemática, lo primero que teníamos que hacer era establecer un sistema de referencia. Cuando establecíamos un sistema de referencia, nosotros decíamos, bueno, este va a ser mi punto cero. Y ahora vamos a seguir necesitando el sistema de referencia para poder resolver los ejercicios. Pero nada más que ahora ese sistema de referencia va a ser un sistema de referencia inercial. Cuando hablamos del sistema inercial de referencia, estamos diciendo, donde se encuentra el observador, se tienen que cumplir las condiciones de equilibrio. Porque cuando hablamos de la palabra inercia, estamos diciendo que todos los cuerpos poseen hasta el sistema de referencia, pero tratan de estar en el estado en el cual se encontraba, por ejemplo, en el estado de equilibrio. A eso es lo que más se refiere. O sea, si yo estaba con movimiento uniforme, quiero mantener mi movimiento rectilíneo y uniforme. Si estaba quieto, quiero mantener ese estado de estar quieto, estar en el mismo lugar. Entonces, el sistema inercial de referencia es un sistema donde se encuentra un observador. Sistema inercial de referencia debe, eso quiere decir que en física cuando aparece la palabra debe, quiere decir que sí o sí se debe cumplir, estar en equilibrio. El sistema de referencia, ¿quién es? Es el observador. Por eso hablamos muchas veces de observador inercial. El observador inercial no es más que el observador no acelerado, o podríamos decir observador en equilibrio, podemos decir. Sí, ese es el observador inercial. Que el observador esté en equilibrio, o sea, cualquiera de estas tres condiciones que ustedes tienen acá, que para física es sinónimo. Podemos decir también, en vez de usar la palabra debe, podemos usar la palabra puede. Que esté en equilibrio engloba dos situaciones posibles en física. O sea que el observador en equilibrio puede estar en reposo
Y la otra es puede moverse con movimiento rectilíneo y uniforme. O sea, puede, eso es correcto también, podemos decir así, que puede estar en una situación o puede estar en otra. Vamos al concepto de fuerza. La fuerza es la interacción entre los cuerpos, capaz de provocar aceleración y o deformación. En el sistema internacional es una magnitud derivada y se mide en Newton. Se escribe el símbolo con mayúscula, pero el nombre de la unidad de medida con minúscula. Son reglas que establece el sistema internacional. ¿Para qué estudiamos vectores nosotros? En cinemática ya utilizábamos vectores, sobre todo cuando hablamos de aceleración tangencial, velocidad instantánea, aceleración normal. Ahí ya veíamos un poquito la utilidad, pero en dinámica se ve muchísimo más esa utilidad. Entonces, nosotros ahora vamos a ver la resultante de fuerza, o sea, todas esas propiedades de vectores que habían estudiado ustedes para la resultante de vectores es válida para la resultante de las fuerzas. Entonces acá ponemos fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema. Al cuerpo le puedes llamar sistema. Es la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Podemos decir, es la suma vectorial de las fuerzas. La expresión matemática, fuerza resultante, es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Eso también se expresa fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y no vamos a escribir las infinitas fuerzas. La última va a ser fuerza N. Que eso se representa así como sumatoria, ¿verdad? Que sumatoria es este símbolo. Como la sumatoria de las FI, donde I, que es, viene a ser el número 1, número 2, número 3, todos los números hasta el último número N. Y ahí, ¿qué pasa si una de estas fuerzas es 0? Si una de estas fuerzas deja de actuar, al comienzo actuaba y después deja de actuar, va a cambiar la fuerza resultante, o sea, va a cambiar la sumatoria. Entonces nosotros podemos decir que depende la FR, depende de las fuerzas que actúan, o sea, puedo ser más explícita y poner acá solo depende de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre el sistema, porque hay una parte donde hablamos de sólido rígido y el sistema pues, puede ser muy general. Podemos decir, bueno, al decir sistema y pensamos en partícula. ¿Se acuerdan lo que era una partícula? Y puede ser un cuerpo. Y cuando decimos cuerpo, muchas veces pensamos en un cuerpo extenso. Podemos hablar de la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton tiene varios nombres también. Ley de inercia. La primera ley de Newton dice, si sobre un sistema la fuerza resultante es nula, también se dice que está equilibrada la fuerza resultante. El sistema no posee aceleración. Es decir, el sistema está en equilibrio. Y también podemos decir que el sistema puede moverse con aceleración constantemente nula. Si la aceleración es constantemente nula, ¿qué tipo de movimiento teníamos? Teníamos un movimiento con velocidad constante. Y este movimiento con velocidad constante, ¿cómo le llamamos? Movimiento rectilíneo uniforme. O también puede estar en reposo. No podemos asegurar, puede moverse o puede estar en reposo. Decimos también que si la fuerza resultante es igual a 0, la aceleración también es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo puede moverse con movimiento rectilíneo y uniforme o puede estar en reposo. Eso me da a entender que la fuerza resultante es la causa
y que la aceleración es la consecuencia. Y acá hay ejemplos interesantes que ver para poder entender un poquito la primera ley. Vamos a pensar en un vaso y tapamos con una hoja. Esto está tapado así con una hoja. Y encima colocamos una moneda acá. Esta mesa o piso, sí pueden pensar que es un balde y que esto es un balde, que está en la tierra, que esta es una tabla y ponen una moneda acá. Pueden pensar que es una mesa y esto es un mantel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estirar súper rápido con una fuerza. ¿Y qué va a pasar? Esta moneda va a descender y va a caer acá. Pero el papel sí se movió, o mantel, lo que sea, ¿verdad? Así. ¿Qué pasó? Ustedes tienen un soporte, un apoyo donde está colocada la moneda, se movió y al moverse, el cuerpo que estaba en reposo respecto al sistema de referencia inercial, ¿qué hizo? Trató de quedarse en reposo acá arriba, pero como ya no tiene un soporte, cae, ¿sí? Pero él mantuvo su posición de equilibrio. Entonces, gracias a eso es que hay gente que practica mucho y pone así las copas encima de la mesa y estira el mantel y las copas quedan intactas. La explicación física es que como el cuerpo estaba en reposo, o sea, las partículas, las copas, esas copas tienden a permanecer en reposo. Otro ejemplo que es muy interesante, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé, hay muchísimos ejemplos, es pensar en una ruta que es, por ejemplo, curva y que ahí se traslada un auto. Estamos mirando desde arriba, desde un satélite estamos mirando al auto. Esta es la parte, esto es lo superior, el techo del auto. Voy a poner el volante acá. Y frente a ese volante, tipo en el tablero del auto, colocan una carpeta roja, así. Cuando el auto se mueve sobre la Tierra, o sea, esta es la Tierra y esa Tierra es el sistema inercial de referencia. Esa carpeta con respecto a su sistema inercial de referencia, que en ese momento es la Tierra, va a tratar de seguir una trayectoria rectilínea. Yo estoy suponiendo que este auto se mueve así con movimiento circular uniforme. La velocidad es tangente a la trayectoria. O sea, ahí la trayectoria es este círculo que está aquí. Entonces, la velocidad, el vector velocidad instantánea es tangente. Pero el cuerpito trata de seguir el movimiento porque él está tipo libre, no está atado a lo que causa ese círculo, esa trayectoria circular. Entonces, ese cuerpo sigue esta trayectoria tipo rectilínea y da la sensación de que este cuerpo sale de la trayectoria circular. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con la primera ley? Con la primera ley estoy diciendo, bueno, la aceleración debe ser cero. ¿Por qué debe ser cero? Porque la fuerza resultante es cero. Estoy diciendo que en este primer ejemplo, que un cuerpo inicialmente en reposo tiende a permanecer en reposo. Y en el segundo caso, tipo entró con un movimiento, entró a la calle así, cuerpo en movimiento uniforme, no uniforme nomás, tenía que ser rectilíneo, movimiento rectilíneo y uniforme, ahí, tiende a permanecer en movimiento, rectilíneo y uniforme, o sea, como se encontraba. Cuando hablamos de partículas en equilibrio, hay distintas maneras de resolver. Lo que podemos decir, bueno, la fuerza resultante es cero, lo que implica que la fuerza resultante en X es igual a cero, que la fuerza resultante en el eje Y es igual a cero. Podemos decir también la sumatoria de todas las fuerzas en X debe de ser cero, o podemos decir la sumatoria de las fuerzas en Y deben de ser igual a cero.